Permanecer en la vida de fe se demanda fe. Necesitamos fe para permanecer en la vida de fe y no salirnos de ella. Para permanecer congregando no necesitamos fe. Solo a través de la fe podemos congregarnos constantemente, oír la palabra y permitir que la palabra nos renueve, nos transforme. Para estar aquí se necesita fe. Se necesita fe. Y la fe no es una sustancia humana. La fe la da Dios. La fe es un regalo de Dios para nuestras vidas. Si usted está en este lugar, dele un aplauso al Señor porque Dios lo trajo. Muchas veces pensamos, bueno, voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer o porque me queda el tiempo. No, Dios te trajo. Cada persona que pisa la iglesia es porque Dios la trae para formarla, transformarla y empoderarla. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar es para ser transformados por Dios. Y no solo transformados, empoderados para cosas grandes en la vida. Entonces, por eso el congregarse es trascendental para cada uno de nosotros. El congregarse es como ir a trabajar mañana. ¿Cuántos trabajan mañana? Mejor no vaya. No vaya a trabajar, quédese durmiendo. ¿Verdad que sabe que tiene que ir a trabajar? Entonces, ¿por qué negociamos la vida de fe con cualquier cosa? Bueno, hoy no quiero ir a la iglesia, no voy a ir. Nos pasa eso, ¿va? Y a veces venimos a la iglesia, al lugar donde Dios nos transforma, al lugar donde Dios nos habla y Dios nos forma. Venimos a regañadientes. Venimos sin expectativa, muchas veces aquí no, en otro lugar. Perdimos el hambre y venimos y nos sentamos y estamos por estar ahí. Como que si estuviéramos en un lugar recreativo, en un lugar donde voy a ser entretenido por 30 minutos. Cuando nosotros vamos a la iglesia no vamos a ser entretenidos, vamos a ser formados y transformados a través de la palabra, de la presencia que impregna tu cuerpo, tu corazón y tu mente. Porque en la casa de Dios hay presencia. En la casa de Dios está el Espíritu Santo. Y cuando venimos acá, nuestros sentidos se afinan y podemos recibir de Él y podemos ser fortalecidos a través de la palabra. Por eso cuando nosotros alcanzamos a venir a la iglesia, es porque Dios inició algo poderoso en nosotros. Nadie va a la iglesia porque le da la gana. Todos los que vamos a la iglesia y terminamos congregándonos, es porque te llegó el tiempo de Dios. ¿Cuánta gente no está perdida en el mundo? Millones de gente. Aquí falta muchísima gente que está preparada para estar en la casa de Dios, que Dios los va a traer, pero que todavía no están listos. ¿Sí o no usted ha experimentado que usted invita a las personas? Vamos a la iglesia. Y usted le ruega, vamos a la casa de Dios. Mira, la iglesia es bonita, la iglesia es linda. Usted le manda las predicaciones, usted le ruega. Solo le falta que se le arrodille de rodillas, se hinque y le diga, por favor de Dios, vamos a la iglesia. Y no vienen. No vienen porque no están listos. Todavía Dios los está procesando. Todavía falta que Dios los zarandee un poco, les sacude el mundo, que pierdan matrimonio, que pierdan finanzas, que pierdan salud, que les pase algo y entonces dan el grito al cielo y vienen a la casa de Dios. ¿Sí o no? Es lindo buscar de Dios cuando Dios te llama con sus cuerdas de amor. ¿Sí o no?
Yo prefiero cuerdas de amor a proceso, a regaño, a maltrato, a sufrimiento y a dolor. Pero que todos vamos a terminar en la casa del Señor para ser formados todos. Porque la palabra de Dios dice que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Entonces, a mí me pasó algo que yo todavía no acabo de entender, pero lo entiendo. Bueno, no puedo decir que lo acabo de entender. Cuando nosotros venimos a la iglesia, yo ni me di cuenta cómo iba, pues. Cuando empecé a congregar, ni me di cuenta cómo. Y iba porque el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando conmigo, había iniciado a trabajar conmigo. Para formarme, para transformarme, para mejorarme y para empoderarme. Si yo no hubiese venido a la iglesia en ese tiempo, que el Señor me abrió la puerta, fuese el mismo bruto de antes, fuese el mismo bárbaro de antes, fuese el mismo menso de antes. Pero gracias a Dios que Dios me abrió las puertas, me trajo a su casa y a través de los años me ha mejorado, me ha transformado, me ha pulido y me ha dado de su presencia y me ha bendecido. Y hoy soy lo que soy, no gracias a mí, es gracias a Él. Porque nadie se puede autotransformar. Solo el Espíritu de Dios cambia al hombre. El adicto a la droga solo a través del Espíritu Santo puede dejar la droga. Hubo un tiempo que yo empecé a fumar por el trabajo, por la presión. Trabajaba de noche, trabajé 6 meses de noche y me dio por la fumadera. Y andaba yo fumando cigarros toda la noche. Comencé con un paquete, ya después eran 2 paquetes y 3. Pero cuando el Señor me llama y yo me congrego a la iglesia, el Espíritu Santo me tocó. Y el siguiente día que me levanté de la cama, sentí el aroma a tabaco y sentí un repudio, un odio contra aquella cosa. Y fui a mi carro, al carro del trabajo, y saqué todos los cigarros que andaba y los boté a la basura. La medicina no tiene la capacidad de hacer eso. La medicina te ofrece reemplazos. El Espíritu Santo te quita el problema de raíz. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, estamos en un lugar donde Dios transforma, donde Dios renueva, donde Dios cambia, te quita lo que no sirve y pone cosas nuevas de Él para que puedas ser una persona diferente, distinta y empoderada por Dios. Nosotros tenemos un problema grande hoy en día, que vemos la iglesia como cualquier cosa, y la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia, oiga bien, lo que sucede en la iglesia no sucede en ninguna entidad, en ningún negocio, en ninguna corporación a nivel mundial. ¿Hacen milagros en los hospitales? Los milagros solo suceden en la casa del Señor. Hay asesinos que yo conozco que recibieron a Cristo. Y desde el momento que recibieron a Cristo, pastores son hoy. No matan, hoy dan vida. Ese poder sobre la faz del planeta no tiene nadie, solo la casa y la presencia del Padre. Por eso nosotros estamos en el lugar correcto. ¿Sí o no? Diga conmigo, estamos en el lugar correcto. Y tenemos que amar y disfrutar este tiempo, estos momentos, este día, consagrar este día para Dios. Porque hoy somos bendecidos, somos transformados y somos impregnados, y sobre todas las cosas nuestro entendimiento se abre. Nuestra fe aumenta, nuestra fe se fortalece. Amén. Hoy les quiero darle continuidad al tema que inicié a tocar hoy y hablarle acerca de lo que es desierto. Diga conmigo, desierto. Piel de camello.
Dígale al que está a su lado, pelo de camello. No es piel, es pelo. Langosta y miel silvestre. Lucas capítulo 1, versículo 80 dice, Lucas 1:80 habla de Juan el Bautista, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 3:2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dios le habló a Juan el Bautista en el desierto. Y el versículo 3 dice, y se fue. ¿A qué se fue? A predicar el evangelio. Pero Lucas 1:80 dice que desde niño, diga conmigo, desde niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y habitaba en lugares, diga conmigo, desiertos. Lo primero que quiero hablar es hacer una ilustración con el desierto y el ministerio, la iglesia. No es que la iglesia sea desierto, pero el desierto proyecta y manifiesta características que el ministerio tiene. La iglesia tiene características que encontramos en el desierto. Una de las características de tantas es que el desierto bíblico transforma a las personas que entran en él. O si no las transforma, las entierra. Pero que algo sucede en el desierto, algo sucede, una persona no se queda igual. En el ministerio, en la iglesia es así. Las personas dentro de la iglesia son transformadas por Dios o se terminan de sepultar, y quien las sepulta es Dios. ¿Acaso no se ha dado cuenta usted que hay personas que vienen a la iglesia que sucede algo raro, que no tendría que ser así? Que en vez de mejorar, de que les aumente la fe, se vuelven más incrédulos. Que en vez de ser bendecidos y prosperados por Dios, se vuelven más pobres. ¿Está conmigo? La iglesia, el ministerio, te puede deformar dependiendo cómo tú la veas, cómo tú la vivas y cómo tú la gestiones. ¿Cómo vemos la iglesia nosotros? ¿Cómo vemos el ministerio nosotros? ¿Con qué ojos vemos la iglesia? ¿Está conmigo? ¿Con ojos de fe o con ojos de incredulidad? Porque dependiendo de nuestra perspectiva de la iglesia y del ministerio, es lo que el ministerio va a causar en nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces, el desierto tiene esas características que catapulta a las personas, las transforma, las fortalece, las renueva, las prospera o las termina de matar. No porque sea malo, sino por la actitud de las personas, por el corazón de las personas, por la mentalidad de las personas, por los pensamientos de las personas, por la incredulidad de las personas. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Israel en el desierto, diga conmigo desierto, comenzó a quejarse. Cuando nosotros vemos la Biblia, leemos la Biblia y leemos de Israel en el desierto, 40 años, una travesía que solo tenía que durar 40 días máximo. Pero ellos, por la queja, por la insatisfacción, por la incredulidad, comenzaron a quejarse del hombre de Dios y de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Pregunto, ¿entraron a la tierra prometida o terminaron enterrados en el desierto? ¿Cómo terminaron? Moisés estuvo en el desierto 40 años. Y cuando Moisés sale del desierto y llega a la zarza ardiente, ¿qué pasó con Moisés? Dios le habló. ¿Por qué? Porque Moisés permaneció en la formación, fue formado en el desierto. Y una vez él fue formado, recibió los atributos de Dios. Y cuando él recibe todo lo de Dios, Dios dice, este ya está listo.
a este le voy a hablar y a este le voy a encomendar una misión gigante. Porque fue formado y no se quejó, no habló incredulidad, le voy a dar una asignación poderosa. Le voy a decir a Moisés que vaya y le diga a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero porque Moisés en el desierto, en el lugar que fue formado, guardó silencio. Por eso la palabra de Dios dice: cuando vengas a la iglesia, cierra tu boquita y abres tus oídos para oír. Entonces Moisés, cuando sale del desierto, sale transformado y empoderado por Dios. Entonces Dios dijo: este está listo. A este le voy a dar una misión gigante. A este lo voy a empoderar. A este le voy a dar algo que ni él mismo se imagina. Este fue formado y he desarrollado la capacidad, le he dado el poder para que haga grandes cosas. Porque Dios lo formó en el desierto. Entonces, ¿qué características tiene el desierto que encontramos en el ministerio? El desierto forma, el ministerio forma. Diga conmigo: en la iglesia somos formados. Entonces nosotros debemos de entender que cuando venimos a la iglesia venimos para ser formados, no para que nos cuenten una historia bíblica. Muchos quisiéramos nada más oír una historia bíblica. Muchos quisiéramos que el pastor predicara con mucha educación, que no quebrara ni un plato, que fuera correcto en lo que yo quiero oír, aunque esté mal. Quisiera que el pastor recitara una poesía que tocara mi corazón y me hiciera llorar. ¡Ay, qué lindo el pastor! Me está hablando del corazón, estoy escuchando lo que quiero escuchar. Mas sin embargo, cuando vienes a la iglesia, escuchas todo lo contrario de lo que tú querés oír. ¿No les ha pasado así? A veces usted viene a la iglesia y usted quiere algo diferente, y luego viene y ¡pah!, te dan en un cachete y te dan en el otro. Se dice algo que te ofende. Tú dices: ay, ¿qué me está? Ay, no quiero estar aquí, me quiero ir. Porque la iglesia es un lugar de formación. Venimos a la iglesia mal, por eso Dios nos trajo, para ser formados. Cuando yo vine a la iglesia no vine bien. No vine con toda la sabiduría del mundo, como que nosotros a veces creemos que nosotros somos los poseedores de la más grande sabiduría, y venimos a la iglesia y oímos con nuestro oído enfermo, con nuestro oído incrédulo, con nuestro oído argumentado, y oímos la palabra y refutamos todo porque creemos que venimos bien. Nadie viene a la iglesia bien, todos venimos mal para que Dios nos transforme, nos sane, nos renueve, nos empodere. Cuando yo vine a la iglesia, yo vine mal, hermano. Enfermo, deprimido, cansado, hecho pedazos, adicto, mentiroso, chismoso, peleonero, injuriador. Yo vine mal, pero cuando el Señor me tomó en sus manos, me empezaron a predicar la palabra. La palabra empezó a sanar mi vida. La palabra me empezó a direccionar. La palabra me empezó a transformar, aunque me ofendía y a veces salía enojado. La palabra hizo algo poderoso en mi vida. Entonces usted, cuando se predica una palabra fuerte, no se enoje. ¿Por qué formación? Esa edificación es para nuestro bien. Entonces el desierto forma, el ministerio forma. La iglesia es para que nosotros seamos formados conforme a la imagen de Dios. La iglesia es para que nosotros seamos transformados y no se quede ahí, para que seamos empoderados. Dice Mateo de Jesucristo, dice Mateo, Marcos, Lucas, dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. 40 días, en el último día lo tentó Satanás, y cuando lo tenta Satanás,
el Señor lo derrota y lo vence, y dice, venían ángeles y le servían, y cuando regresa de esa guerra, regresa en el poder del Espíritu. Y nosotros queremos andar en el poder del Espíritu sin formación, sin sometimiento. Entonces, segunda característica del desierto es que el desierto es árido. Diga conmigo, árido. Por eso las personas que le llegan a servir al Señor son muy pocas. Los servidores en las iglesias, hermanos, son pocos. Porque el ministerio no aparenta grandeza. No aparenta que aquí, cuando tú vienes a la iglesia, no aparenta que vas a recibir plata, sino que vos pensás que te la van a robar. El ministerio no aparenta riqueza. El congregarse a la iglesia no aparenta que es la gran cosa, no tiene apariencia. La Biblia, Isaías capítulo 53 habla de Jesús y dice, mas sin atractivo para que le deseemos. Así era Jesús. Una persona, para poder acercarse a Jesús, tenía que recibir la revelación del Padre, porque Jesús se podía sentar en medio de nosotros y no aparentaba la gran cosa. Aquellos que lo siguieron fue porque Dios se lo reveló. Dios te puede mandar un ángel a ti, y si tú andas dormido, no lo vas a percibir y se te va a ir. Tú sabes que hay ángeles de Dios que gestionan en la tierra, se hacen hombres, epifanías divinas. Se hacen hombres, te aparecen, te prueban. Una anciana, un homeless, un mendigo, se acerca, te pide dinero. Y lo que el ángel está viendo es a dónde está tu corazón, a dónde está tu fe, porque Dios te quiere bendecir. Una vez a mí se me apareció una anciana. Yo iba a comprar algo y me dice, mire, me dijo, le quiero dar una palabra. Y dije, ya viene esta vieja loca, dije yo. Ya viene, ya la regó, ya. ¿Cómo que Dios? Dije, aquí yo soy Dios. Dígame, señora, pues rápido, porque ya me tengo que ir. Y cuando la señora me habla a mí, me habla exactamente lo que yo estaba viviendo y pasando, y me dio la respuesta que Dios me andaba hablando. Entonces, cuando yo la escuché con desprecio, con incredulidad y con rechazo. Y cuando yo ya gracias, ya termino así, ok, váyase. Me doy la vuelta y le hago así. Cuando yo me devuelvo, la señora había desaparecido, ya no estaba. Se había ido. Porque Dios me estaba llamando. Dios me envió un ángel. ¿Cuántas veces Dios no nos ha enviado el ángel que nos hable, que nos dé palabra profética, que nos levante, que nos fortalezca, y nosotros hacemos así, la rechazamos? Muchos de nosotros quisiéramos que Dios mismo se nos presentara. Aquí vengo, el Padre Celestial, aquí vengo. Y con alas el ángel volando. Y que el cuarto de tu casa, las cortinas empiecen a volar y todo se empieza a sacudir. Y tú quieres el ángel que te hable. Tú no quieres al pastor gordito, chaparro y feo. Tú quieres al ángel. Y Dios no obra así. Dios te va a mandar el hombre, porque Dios habla a través de él. Por eso tenemos que activar la fe que nos trajo aquí. La fe que te trajo a ti aquí, actívala hoy, mañana y cada vez que estés aquí y todos los días de tu vida. El ministerio aparentemente no ofrece nada, pero el ministerio te forma. El ministerio te prospera. El ministerio te fortalece. La iglesia te transforma. La iglesia te empodera. La iglesia te enseña. La iglesia te quita lo que no sirve y deposita lo que Dios preparó para tu vida. La iglesia te tiene el poder de capacitarte, de formarte, de esculpirte y hacer todo lo que tú necesitas. Darte todo lo que tú necesitas. Por eso, nosotros, cada uno de nosotros estamos aquí. No porque Dios nos dio la gana de venir aquí. Dios te trajo a ti. Abraham no se escogió solo.
Dice la palabra que Abraham vivía en Ur de los Caldeos y un día Dios le llamó a Abraham: sal de tu tierra, de la parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. La voz vino a Abraham, no vino a Peregildo, a Hermenegildo, no vino a nadie más, Abraham. Si la voz te trajo, déjate guiar por la voz. Déjate direccionar por la voz, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Si estás en este lugar, si estás en su casa, Dios quiere hacer algo grande contigo y conmigo. Escuchemos la voz. El primer año que nosotros iniciamos a pastorear, que nuestros pastores Pedro y Maritza Robles nos llaman a pastorear, el primer año todo chévere, porque Pastor Pedro venía todos los domingos con el equipo de Iglesia Central. Todos los domingos venía a predicar los domingos. Y venía también los martes. Entonces el primer año fue chévere, yo contento. El segundo año, cuando nos ungen como pastores y pasaron los primeros meses, a mí como que se me abrió el infierno, hermano. Empezaron a haber movimientos en la iglesia, la gente empezó a hacer escándalos, iban grupos de 50 y luego sucedía otra cosa y luego una situación bien difícil y un día llegué a decir: este pastor Pedro se enojó haberme llamado a pastorear. ¡Qué hombre! Ese no fue Dios que le habló. Yo estaba enojado con Pastor Pedro porque a mí me había llamado a pastorear. ¿Y quién le ha dicho que yo soy pastor? Si a veces predico de los Power Rangers, esta cosa de estar predicando domingo a domingo es difícil, hermano. Es complicado porque tenés que estudiar, leer y tanta cosa aquí. Y la gente se ríe en la cara de uno. La gente no cambia. Y a mí me entró una frustración en ese momento y me enojé con Pastor Pedro. Porque llegué a pensar que yo no estaba llamado para esto, que era un mover almático de Pastor Pedro y que de habernos llamado al ministerio. Así nos pasa a nosotros. A veces venimos a la iglesia y no estamos convencidos de que fue Dios que nos trajo. A veces estamos sirviendo y no estamos convencidos que estamos sirviendo porque Dios nos trajo a servir y no hacerle un favor. Es que a través del servir, a través del congregarse y a través del permanecer, Dios está formando cosas hermosas y maravillosas en nosotros. Por eso no podemos ver lo externo, tenemos que ver lo interno del ministerio. Si usted cuando ve que hay situaciones difíciles en el ministerio, no se desanime, porque el ministerio no aparenta hermosura, pero en su profundidad es hermoso. Es bello. Los procesos que el ministerio tiene son grandiosos. Y cuando tú los vives te forman. Aumenta tu fe, aumenta tu esperanza, aumenta tu salud, aumentas en tus principios morales, te vuelves una persona totalmente distinta a lo que era. Eso me pasó a mí. Yo era avaro. Yo hacía como Fabiancito, para no comprar el papel higiénico pasaba por el McDonald's recogiendo las wipes del McDonald's. Entonces en el ministerio Dios formó en mí la bondad, la dadivosidad. Aquí aprendí que había que diezmar, que había que ofrendar. Al principio yo no quería. Ay, otra vez hay que ofrendar, otra vez hay que, ay no. Mi esposa sacaba $100, baby, no de 100, da 50, hombre, 40, da mucho estás dando. Porque había avaricia adentro de mí. Pero en el ministerio aprendí a ser bondadoso. Soy bondadoso en el ministerio. Eso es gracias a Dios, no a mí. Y a quien tengo que bendecir, bendigo, pero eso lo desarrolló Dios en mí. Entonces, a través del ministerio, a través del ministerio, de la presión del ministerio, yo llegué a pensar que mi pastor se había equivocado conmigo. Y peor, estaba enojado con él. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay, ya me puso a servir otra vez el pastor en esta área. Ay, otra vez a servir, otra vez hay lo mismo. Ay, no.
y se enojan con uno porque uno los pone, le asigna un área de servicio. Entonces, mire, cuando pasé ¿qué fue lo que me sacó de esa etapa de incredulidad, de desvalorización, de deshonra? ¿Sabe qué fue lo que me sacó de ahí? Los milagros que Dios empecé a hacer, las grandezas que Dios inició a hacer en mi vida. Empecé un domingo, de repente empecé a escuchar la voz de Dios más clara en mi espíritu. Y comenzaba a predicar y fluía la predicación. Y yo salía contento porque había predicado bien y decía: Señor, gracias. Hoy sí creo que le hablaste a Pastor Pedro. Y luego cuando el Señor inició a hacer los milagros en mi vida, milagro financiero, compramos nuestra primera casa y ese dinero no me lo gané yo, me lo dio el Señor. Eso fueron $15,000 que el Señor nos dio para comprar nuestra primera casa. Ahí, Señor, gracias. Porque así es el desierto. Comienzas a caminar, te quemas, te da sed, pero de repente encuentras el estanque de agua, bebes y te das cuenta que Dios está en cada circunstancia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. El ministerio no aparenta, pero está lleno de riqueza. Por eso entrar en la vida del ministerio es maravilloso. Una de las formas que yo puedo permanecer en una iglesia es entrando a servir. En el desierto, más los desiertos bíblicos, que desiertos impresionantes, espeluznantes, no los puede cruzar cualquier tipo de persona. Solo el nómada. El nómada desarrolla la capacidad para cruzarlo. ¿Quiénes son los nómadas? Son hombres, familias, grupos sin hogar, sin tierra. Dios escogió a un nómada. Israel, cuando usted lee de Israel en el escenario bíblico, busque a Israel, comience con Jacob, y usted se va a dar cuenta que todos ellos no tenían hogar. Todas las naciones alrededor de Israel tenían un lugar de habitación, ocupaban un terreno fértil, ocupaban una ciudad. Están los amalecitas, están los filisteos. Todas esas naciones en el alrededor de Israel poseían ciudades, poseían edificios. Lo único que permanecían en el desierto era el pueblo de Israel. Eran los únicos. De ahí nadie más. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo estaba formando. ¿Sí ve? No para habitar como las demás naciones, sino para darles una tierra prometida que fluye leche y miel. Por eso tú hoy que tienes una vida como de desierto, no te preocupes. Porque Dios te va a llevar y te está formando y te está preparando para lo que Él ha preparado para tu vida. Pero tengo que desarrollar espíritu de nómada. Diga conmigo, nómada. ¿Cómo es el nómada? El nómada es fiero. El nómada es salvaje. El nómada es osado. El nómada tiene fe. El nómada tiene esperanza. Él sabe que va a entrar en un lugar y él sabe que va a salir. Un nómada sabe que no va a morir en el intento. Él no va a fracasar en la aventura que inicie. Él sabe que va a caminar, que va a haber peligro, que lo va a enfrentar, pero también que va a conquistar. Dígale que está a su lado. Dios no lo llamó para volverlo, para llevarlo al fracaso, para llevarlo a la pobreza, para que las cosas empeoren. No, Dios lo llamó porque usted va a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Si nosotros entendiéramos eso. Porque la vida del mundo, la vida pasada del mundo, no es esta vida.
Si tú permaneces viviendo la vida del mundo, te lleva desgracia, te lleva fracaso, te lleva adicción, te lleva muerte. Pero esta vida de fe, la vida del ministerio, la vida de la iglesia, te empodera, te sana, te renueva, te transforma. Señores, te lleva a hacer cosas impensables. Nosotros tenemos que darle el justo valor a la vida de fe, a nuestra iglesia. Aunque el ministerio tiene cosas que no nos atrae, hay cosas que a ti no te gustan, hay cosas que aquí en la iglesia no te gustan a ti, ni a mí de ti, porque eso es el ministerio. El ministerio hay cosas que no nos atrae. Si por mí fuera, yo estaría en Virginia Beach, en Ocean City, tomándome una piña colada, con shorts, con lentes, relajado, viviendo la very happy life. Pero ¿en qué me ayuda la vida del mundo? ¿En qué me sustenta la vida del mundo? ¿Qué te agrega a ti y a mí la vida del mundo? A la gente que está en el mundo, ¿qué les agrega? ¿Qué les agrega a aquellos que están en un parque de fútbol, pelota, que tienen a su mujer en la casa, con los niños en la casa, y los tipos en la cancha de fútbol con los mejores tacos, pagando el árbitro, pagando esto, tomando, drogándose, emborrachando? ¿Qué le agrega la vida del mundo a la gente? Nada. La iglesia, el ministerio, aparentemente no tiene cosas buenas, pero que son poderosas, que te transforman, que te renuevan y te cambian. Dígale al que está a su lado: el ministerio, en el ministerio hay poder de Dios que te transforma, que te renueva. Entonces, por eso nosotros tenemos de cambiar la óptica. Bueno, Dios me trajo a la iglesia. Diga conmigo: Dios me trajo a la iglesia. Aquí aparentemente no hay nada bueno, pero aquí hay mucho para mí. Porque si Dios te trajo, es porque esta iglesia reúne, tiene y están codificados las transformaciones, las sanidades, los milagros que tú necesitas. Rolando vino soltero, todo flaquillo ahí, solo era cachete. Pero aquí estaba la bendición que Dios le había preparado. Aquí estaba su esposa. No tuvo que buscar en una barra, no tuvo que buscar en una cantina, no tuvo que andar por las calles. El Señor los bendijo aquí. Y no solo eso, el ministerio lo va a prosperar, lo va a levantar, lo va a hacer un marido fiel, una familia fiel. No solo van a tener a Samuel, van a tener a Emanuel, van a tener a Débora. Está sonrojado, Rolando. Porque el ministerio no aparenta, señores, pero está lleno de riqueza. Así es el desierto. Cuando tú te paras en una tierra de desierto y lo observas, no hay nada. No hay nada. Mira, ahí no hay ni un palo, hermano. Ahí no hay agua para tomar. ¿Sabes a dónde está el agua? En lo profundo. Cava un pozo en el desierto y las aguas aparecen. Debajo de la arena hay vida. Debajo de esta apariencia hay vida. El Espíritu Santo gobierna, la presencia de Dios gobierna para transformar, para bendecir. Por eso nosotros no podemos venir, aunque está bien por un tiempo, a la iglesia con un sentir de un estar de inercia. Debemos de entender que Dios nos va a tocar, que Dios nos va a transformar, que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. El desierto refleja el ministerio. Lo refleja. El ministerio no es el desierto, pero lo refleja.
El desierto refleja muchas cosas. Por eso Dios metió a los hombres ahí. Dios metió a Moisés, Dios metió a Abraham, Dios metió a Isaac, Dios metió a Jacob, Dios metió a Saúl, Dios metió a Juan el Bautista y Dios metió a Jesucristo ahí. Y cuando salieron listos para la misión que Dios les había de encomendar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando le decimos a Dios, háblame Dios. Porque Dios cuando habla, Dios te dice, conquístame esta ciudad. Cuando Dios te habla, Dios te dice, enfrenta a este enemigo. Cuando Dios te habla, no te va a llevar a terrenos, señores. Dios te lleva a terrenos de gigantes. Y nosotros queremos que Dios nos hable almáticamente. Queremos que Dios nos diga, Señor, resuélveme el problema. Ayuda. Y el otro, sí, ya está resuelto, hijo, ya está resuelto. Como que Dios fuera el resolvedor de nuestros problemas. Y Dios no es el resolvedor. Dios es el comisionador, el que te comisiona para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿estás preparado para que Dios te comisione algo grande? ¿Le vas a obedecer? ¿Le voy a obedecer? ¿Verdad? Para eso, para ese momento necesitamos ser formados. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Cuando somos formados, transformados y empoderados, tomamos la estatura espiritual, la sabiduría necesaria, la fuerza espiritual para poder oír a Dios y obedecerlo. Mientras tanto, señores, ni el rótulo que dice stop, obedecemos, lo tiramos. Número 3, el desierto es caliente. Diga conmigo, hot. El desierto es caliente. Diga conmigo, caliente, hermano. Diga conmigo, caliente. El ministerio no es frío. El ministerio es orgánico, tiene vida en sí. La iglesia tiene vida en sí. El cuerpo de Cristo tiene vida en sí. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Somos la representación de Cristo, somos la presencia de Jesús. Jesús nos enseñó a decir, los apóstoles y Jesús nos enseñaron a decir en el nombre del Padre. Jesucristo dijo, lo que quiera que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces el ministerio no es un lugar frío, la iglesia no es un lugar frío. La iglesia es un lugar donde se mueven altas temperaturas. Personas no están de acuerdo, personas se enojan, personas se enrojecen, la palabra se predica, el predicador grita, unge, ora por la gente, demonios se manifiestan, se van fuera, la presencia de Dios sana, porque en el ministerio hay fuego, hay unción, hay poder de Dios. No podemos pretender y querer que sea frío. Ay, el pastor dijo eso por mí. ¿Qué pastor más maleducado? No, lo que usted quiere es una chiquillada. Diga conmigo, en el ministerio gobierna la presencia. Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno, diga conmigo uno, que es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego de Dios. Señores, cuando yo vengo a la iglesia, yo quiero el fuego, yo quiero la presencia a través de la palabra. Yo quiero que me transforme, yo no quiero refutar la palabra, yo la quiero recibir, aunque me duela, aunque me golpee, no importa. Yo quiero la transformación que la palabra trae consigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser transformado, quiero el fuego de Dios en mi vida. Entonces nosotros queremos que la iglesia sea un lugar de espectáculo. Está bien poner una pantalla de LED para verlos una movie. El desierto gobierna el fuego. El nómada lo sabe. Por eso se viste con la vestimenta que se viste. Dice Lucas que Juan el Bautista, antes de entrar al desierto,
se vistió con pelo de camello. Diga conmigo, pelo de camello. Diga conmigo, pelo de camello. Cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. En el ministerio es así. Yo debo de vestirme como ministro. Usted no es un visitante en este lugar. Si Dios lo trajo es porque Dios ha visto que usted es un ministro. Ha visto que usted tiene características que Él necesita para transformarlo, para empoderarlo y enviarlo. Por eso está aquí. Si no estuviera aquí, estuviera en un lugar peor que es, a un mal lugar. Pero si estamos aquí es porque Dios nos trajo. Y si Dios nos trajo, ahora debemos de caminar como Dios quiere para que Dios haga lo que Él quiere en nosotros. En la iglesia muchas veces, en muchas iglesias, en nuestra iglesia central, en otras iglesias, tú no vas a escuchar lo que tú quieres oír. Porque tú no vas a la iglesia para que estén de acuerdo contigo y para que se pongan de acuerdo contigo. Tú vas a la iglesia para que te transformen, y que te empoderen. Por eso cuando Elías llama a Eliseo, y Eliseo quería caminar con Elías, porque era el profeta de Dios. Elías era el hombre que Israel respetaba, honraba. Entonces Eliseo quería caminar con él. Y llega un momento que Elías tiene que subir a 7 altares y levantar. Y le dice, voy a subir a Betel, voy a subir a Belén, voy a subir aquí, pero tú no vas a subir conmigo. Eliseo, tú no vas a subir conmigo y no vas a caminar conmigo como tú quieres. Yo no voy a ir en este camino. Yo no voy a ir a Betel para yo andarte escuchando a ti. Si tú vas a ir conmigo, tú me vas a escuchar a mí. Y así es en el ministerio. Yo no vengo a la iglesia para que escuchen mis opiniones y mis argumentos. Yo vengo a la iglesia para oír la palabra de Dios y que la palabra de Dios me transforme, me cambie, me renueve. Desde el primer momento que Elías se va a mover de un lugar a otro, condiciona a Eliseo. Lo condiciona totalmente. Si tú estás de acuerdo, sígueme, pero si no, quédate donde estás. Porque Elías sabía el poder que el ministerio tenía. Elías sabía que a cada altar que él llegara y levantara, la unción iba a descender. Y no podía llevar a así como estaba Eliseo, pelón y feo. Sí, porque gestionamos la vida de Dios. Tenemos que entender que la iglesia no es practicar religión. Nosotros no estamos aquí domingo a domingo para practicar el congregarnos. Estamos aquí para permitir que Dios nos transforme a través de su palabra. Por eso estamos aquí. Necesitamos esta vida de Dios. Yo no sé qué sería de mi vida sin esta vida, señores. Estuviera mal, perdido, hecho pedazos. Pero gracias a Dios que me ha dado el gran privilegio de gestionar de su casa, de ser un ministro competente suyo. Yo estoy agradecido con Dios. Ahora yo debo de honrar el llamado de Dios con mi vida. Lo más sabio que nosotros podemos hacer con el llamado de Dios es honrarlo. Y la única manera que tú lo honras es cuando tú te dejas formar por Él. Sirve, hermano. No, ahorita no estoy listo. Imagínate como que si para servir se necesita estar listo. En el servicio, Dios te forma, te prepara, te transforma. Así es. Moisés fue formado en el desierto y lo preparó. Nosotros fuimos formados en el ministerio y Dios nos prepara. Dígale al que está a su lado, el ministerio
no tiene dueño humano. El dueño del ministerio es Dios. ¿Quién es el dueño del desierto? Nadie, hermano. ¿Quién quiere los desiertos? Allá en los desiertos de California, en los desiertos allá del Sahara, pregunte usted si esos países se andan peleando. Este desierto es mío. No, ese desierto es mío, ese es mío. ¿Y usted cree que se pelean? No, los países se pelean por los manglares, por los ríos. Por eso se pelean, donde hay vida, donde hay tierra fértil. Pero ¿quién se va a pelear por unos benditos desiertos? Nadie. Todo mundo le tiene miedo al desierto. Es más, por eso el pueblo de Israel, Dios lo lleva por una área desértica, porque ahí no habían poblados y Dios sabía que en el desierto iban a estar tranquilos, que no los iban a andar molestando los otros. El desierto es de Dios. El ministerio es de Dios. La iglesia es de Dios. Estamos en un lugar donde Dios gestiona. Estamos en un lugar donde Dios habla. Estamos en un lugar donde Dios es el dueño. Diga conmigo, el Dios es el dueño de nuestras vidas. El Dios es el dueño de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No, es que ahí el pastor es el dueño. Yo no soy dueño de nada, usted. Yo ni a mí mismo me pertenezco. Yo le pertenezco al Señor. Y gracias a Dios que he aprendido ese principio a través de nuestra iglesia, a través de nuestros pastores. Cuando nuestros pastores nos envían a pastorear acá, estaba Sandrita, estaba Edwin Zavala allá en la iglesia central, y ellos fueron y le dijeron: Pastor Pedro, nosotros nos vamos a seguir congregando aquí con usted. No, les dijo: ustedes viven allá en Baltimore, así que ustedes dos se van allá para Baltimore y ustedes pasan bajo la cobertura de ellos y ustedes van a trabajar con ellos. Entonces, en la iglesia, el ministerio no se apodera de nadie. Yo he aprendido que yo no soy dueño de usted, Dios es su dueño. Mi trabajo es ser intermediario entre Dios y usted. Yo lo acerco a Dios. Usted se acerca a Dios a través del hombre de Dios. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos agentes de Dios para ir al mundo y acercar a aquellos que están perdidos como nosotros estuvimos, y traerlos a Cristo y entregárselos al Rey. Por eso Juan el Bautista mira a Jesús y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista tenía discípulos. Y dice la Biblia que los discípulos oyeron a Juan el Bautista decir aquello. Y la Biblia no dice que ni le pidieron permiso. Corrieron y se siguieron a Jesús. Señor, queremos ir contigo. ¿Dónde moras?, le dijeron. Síganme, les dijo. Y se quedó con ellos una noche. En Juan el Bautista no renegó, no se tiró a llorar. Ay, me quitó la gente, Jesús. Esto aquí, esto allá. Juan el Bautista sabía que las personas que estaban con él no eran pertenencia de él, era pertenencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está aquí porque usted le pertenece a Dios, y Dios lo trajo a este lugar para formarlo, transformarlo, empoderarlo y enviarlo. Entonces el ministerio es un lugar que no aparenta, es árido, pero que está lleno de riqueza, lleno de grandeza. En las áreas de servicio, en todo lo que se hace. Oiga bien, el momento de los diezmos y las ofrendas, póngase a pensar lo que nos puso a hacer Dios. Diezmar y ofrendar lo estableció Dios. Oye, voy a poner la mano en la cintura acá para que usted vea. ¿Qué tiene de bonito y hermoso el diezmar y ofrendar? Es lo más criticado porque la gente lo ve horrible. Lo ve, hay otra, ay, ¿a dónde cabe, hermano? Pero el diezmar y ofrendar tiene una bendición, tiene un poder, tiene una multiplicación maravillosa. Cuando usted le da a Dios lo que es de Dios, usted se recibe para atrás, porque Dios no se queda con nada. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran.
Yo he probado eso, yo me he dado cuenta de eso. Pero el punto es, ¿qué de bonito tiene? Imagínate que todos viniéramos a ofrendar. Voy a ofrendar, qué bonito, voy a ofrendar. Pastor, haga ya el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y usted viene sonriente, contento y alegre. ¡Ah! No, pero cuando usted sabe, hay gente que sale enojada, molesto y traveja ese pastor, esta iglesia, solo 10, solo ofrenda y sale hablando. ¿Sabe por qué? Porque están viendo lo que no aparenta belleza, aunque es bello, es hermoso darle a Dios lo que es de Dios. Y cuando tú lo haces, Dios te prospera, Dios te bendice. Dios te multiplica conforme a sus riquezas en gloria. Oiga bien, los discipulados, la academia, hermano, donde venimos los martes acá a estudiar la palabra de Dios, la academia. ¿A quién le gusta hacer la academia? No aparenta nada bonito. Estar congregándose para estudiar la academia de líderes no aparenta nada de hermoso. Pero cuando usted se mete en el río, cuando usted se mete en ese fluir, Dios lo va a pulir, Dios va a llevar su mente y va a despertar en usted su mente espiritual. La mente espiritual se despierta cuando nosotros nos metemos en el ministerio, escuchamos palabra el domingo, escuchamos palabra el martes, predicamos la palabra en el grupo de amistad. Cuando estamos constantemente con la palabra, la predicamos, la oímos, oramos por la madrugada y estamos ahí. Entonces el sentir espiritual se despierta en nosotros. Un nómada, para cruzar un desierto, ese tipo entra despierto. No entra entorpecido. No entra adormecido. Porque si entra así, el desierto lo despierta por sus altas temperaturas. Yo vine a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo llegué todo menso. Yo no sabía cómo comportarme dentro de la iglesia. No sabía qué hacer y andaba todo dormido y todo ahí. Pero cuando una vez me empecé a congregarme constantemente, congregarme los domingos, los discipulados, la academia, me pusieron a liderar el grupo de jóvenes. Mi área espiritual despertó en mí y comencé a crecer y aumentar porque estaba haciendo algo que estaba lleno de riqueza. El ministerio, la iglesia está llena de riqueza. Aquí hay riqueza, hay grandeza, porque nos preparamos para algo grande que Dios va a hacer. Ya conmigo, piel de camello. Por eso dentro de la iglesia tenemos que vestirnos como ministros. Sí, dejar lo ordinario que el mundo nos enseñó. Porque Dios no solo te cambia la ropa. Dios no solo te cambia los pantalones. Dios te cambia el corazón. Dios te cambia la mente. Dios te cambia las palabras que salen de tu boca. Dios te quita el chisme. Dios te quita los malos hábitos. Dios te quita la mentira. Dios te quita el engaño. Te quita la infidelidad. Te quita el adulterio. Te quita todo lo malo. Y deposita lo más hermoso que Él tiene en tu vida a través del ministerio. Ese es el poder de la iglesia. Diga conmigo, piel de camello. Por eso yo en la iglesia debo de vestirme como ministro y fuera de la iglesia también. Debemos y necesitamos cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, a aprender a vivir la vida desde el ministerio. ¿Sí ve? Debo de aprender a vivir la vida desde la iglesia. Debo de aprender mi vida desde la presencia. La presencia de Dios es el núcleo, es el epicentro a través de la cual yo me proyecto a la sociedad. Yo no vivo mi vida de fe a través del mundo.
con la mente del mundo y con los ojos del mundo. Hay gente que trata de vivir la vida de fe con mentalidad de mundo, con incredulidad, con pensamientos de mundo, y cuando viene aquí sale ofendido y se va, se enoja y no se transforma nunca jamás, porque ve todo lo de la iglesia como cansado, como cargoso, como señores que le genera disgusto. ¿Acaso no es el desierto así? Cuando tú entras a un desierto, ¿qué es lo que vas a ir a hacer, papá? Sudar ahí, que esto está caliente, aquí no hay aire acondicionado, hermano. Qué lindo fuera que Dios hubiera mandado al pueblo de Israel allá al norte, al polo norte. Pero los mete en un desierto. O qué lindo fuera que Dios los hubiera mandado en una área donde hay bosques. Mi pueblo no los voy a llevar por el desierto, para que vayan, los voy a tirar aquí donde hay bosques, allá hay sombrita. Ustedes van a pasar por la sombrita, las orillas de los ríos, hay paisaje ahí, esto está hermoso. Ustedes la van a pasar rico ahí. Nadie en la Biblia vivió eso, ni Dios le dio esos gustos. Por eso el nómada sabe que el desierto de Dios. El nómada, antes de entrar en el desierto, sabe que el desierto no se va a apoderar de él. El nómada se apodera del desierto. Nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia, no es que la iglesia no es que se apodera de nadie. Nosotros como pastores, ni esta iglesia se apodera de alguien por la fuerza. Porque en la iglesia no se le ruega a nadie que venga. Uno predica la palabra y las personas vienen a través de la predicación de la palabra y atraídos a través del Espíritu Santo. Nosotros aquí en la iglesia, en el ministerio, no retenemos a nadie por la fuerza. Porque quien nos trae es Dios. Lo que tenemos que entender es que para permanecer aquí debemos de apoderarnos de la iglesia. Es nosotros que tomamos la decisión de hacer esta iglesia nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar de habitación. Nos apoderamos de ella. Esta es mi iglesia, estos son mis pastores. Ellos no me lo están pidiendo, pero yo he decidido, porque Dios me ha traído aquí, que esta es mi iglesia, esta es mi casa, esta es mi familia, estos son mis hermanos. Y porque la gente piensa, ¿y qué te están diciendo en la iglesia vos? Se están manipulando los pastores. Te están manipulando. Miro que te andan así con las esposas. No, no es así. El ministro sabe que para permanecer en el ministerio debe de apoderarse del ministerio. Usted no pelee contra el ministerio. Yo un día lo hice. Empecé a pelear contra el ministerio, empecé a criticar diezmo y ofrenda. Ya iba a la iglesia, criticaba, peleaba, hablaba mal de los pastores. ¿Y por qué tanta reunión? ¿Y por qué tanto esto? Un día salimos de la iglesia y venía y le pegué un golpe al radio del carro porque salí enojado. ¡Pah! Y se quebró todo el radio del carro, hermano. Porque estaba peleado contra el ministerio, contra la iglesia, lo que la iglesia estaba haciendo en mi vida. ¿A cuánto les ha pasado que cuando salen de aquí se salen peleando? Ahí en el parqueo se pelean. Las parejas salen y ahí se agarran. Los hermanos que son hermanos ahí vienen y salen y ahí se agarran. Ahí salen enojados, molestos. ¿Por qué? Porque estás divorciado del ministerio. No te has apropiado de él. Necesitamos apropiarnos de la iglesia, nosotros, apropiarnos de ella, porque ella no se va a apropiar de nosotros. Ningún pastor, ningún hombre de Dios se va a apropiar de nadie, porque no le pertenecemos a hombres, y si lo permitimos, tontos somos. Nosotros debemos apropiarnos. Entonces, la única manera de ser formados, transformados y empoderados es apropiándonos nosotros del ministerio, apropiándonos nosotros de la iglesia. Usted no venga a servir porque le toca servir. No, yo sirvo porque es mi iglesia. Yo predico no porque quiera yo predico porque
Dios se apropió de mi vida y yo de Él. Y mi vida es servirle a Él, me apropié de Él. Apropiarse de las personas es lo que el mundo hace. Si tú no andas pilas con tus hijos, el mundo se apropia de tus hijos a través de YouTube, a través de los juegos, a través de Roblox, a través de Free Fire y todas esas. El mundo se apropia de las empresas se apropian de las personas. Cuando tú vas a trabajar en una empresa te ofrecen, mire, le vamos a dar 3 semanas de vacaciones. Le vamos a dar 401k. Le vamos a dar bonos. Le vamos a dar, es más, usted tiene acciones en esta empresa. Usted es casi dueño, te dicen. Y es pura paja, se están apropiando de ti. El dinero se apropia de ti, pero Dios no. Dios te llama una vez, si tú respondes el llamado, Él trabaja contigo. Si tú no quieres, Él te deja ahí. Dios te deja donde estás. Si tú no respondes y yo no respondo al llamado, si yo no respondo al llamado, Dios escoge otro, Dios no tiene problema. Si un día le digo al Señor, Señor, ya no te voy a servir, ya no, está bien, hijo, váyase al mundo. Él trae otro y levanta otro. El día que usted no quiera, Dios escoge otro. 10 veces mejor que mí, 100 veces mejor que mí. Pero Dios nunca te va a retener por la fuerza. Diga conmigo, piel de camello. ¿Qué es la piel de camello? La piel de camello es una vestimenta desértica, que es el pelo del camello, hermano. ¿Cuál es el único animal que tiene la capacidad de cruzar el desierto? El bendito camello. El camello resiste las altas temperaturas. ¿Sí o no? El camello tiene la capacidad de iniciar al desierto, cruzarlo todo y terminar relax al otro lado. Tranquilo, relajado. El camello va ahí en el desierto, tiene como 2 vientres o 3 vientres, toma agua, mucha agua, y luego de un vientre pasa la otra agua y el tipo va ahí caminando y masticando y tomando agua al mismo tiempo. Ese tipo cuando está en el desierto no se queja. El camello en el desierto no rebuzna. El camello en el desierto no dice, ay, me duele el sol. El camello en el desierto no llora. El ministro en el ministerio sirviendo no llora, no chilla, no se queja. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Ay, aquí, ay, allá. Ay, este evento que van a hacer. Nos agarra una llorona, hermano, porque no hemos entendido que necesitamos vestimenta de ministerio, vestimenta de guerrero, vestimenta de sacerdote, vestimenta de rey. Para dejar de andar llorando en el ministerio. Hay que ponerle pelo de camello. Dígale que está a su lado, lo vamos a vestir con pelo de camello. Es la vestimenta de la fe. Por eso cuando el nómada se ponía la vestimenta de pelo de camello, él sabía que esa vestimenta en el día lo iba a hacer sentir confortable. Pero en la noche le iba a dar calorcito. En el día, cool. Y en la noche, calientito. Porque el desierto en la noche es. Entonces, el nómada no utilizaba estrategias para soportar el sol en el día y estrategias para soportar el frío en la noche. Él utilizaba una vestimenta que era pelo de camello. Esa vestimenta en el ministerio es vestimenta de ministro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice el apóstol Pedro que somos reyes y diga conmigo, soy un rey y soy un sacerdote. ¿Cuáles son las características de un rey? Un rey se viste con ropa de nobleza. Un rey se viste con ropa elegante, no ropa física.
Se viste por lo que Él es, porque en el rey hay nobleza, hay grandeza, hay, señores, hay nobleza, grandeza, hay honor, hay valentía, hay un lenguaje de reino. El rey no habla de las tonterías que suceden en su nación. El rey habla de conquista, habla de multiplicación. El rey habla de avance. El rey habla de crecer, de conquistar territorio. El rey no habla retroceso. El rey no habla muerte. El rey no habla pérdida. El rey no habla fracaso. El rey no habla exterminio, el rey habla conquista. ¿Y por qué nosotros andamos chismeando? ¿Por qué andamos hablando pobreza? ¿Por qué andamos hablando incredulidad? Vistámonos con pelo de camello. Dígale, hermano, el otro domingo le voy a traer un traje de pelo de camello. La única manera de permanecer en el ministerio es vistiéndonos como ministros. Entonces nosotros en el ministerio debemos caminarlo y vivirlo como ministros, con una mente de ministro, no con mentalidad de mundo. En los tiempos antiguos existían reyes, sacerdotes y gente común. La gente común está afuera, la gente de fe está aquí adentro. A veces queremos ser comunes adentro. Tenemos que ponernos la ropa correcta. Diga contigo, la vestimenta correcta. Número 2, ¿qué se necesita para permanecer en el desierto? Un nómada necesitaba cinto de cuero. Diga conmigo, cinto. Un hombre sin faja se le caen los. Un hombre sin faja se le caen los pantalones. Vos andás faja, pero parece que no anduvieras. No me meto ahí, me van a enojar. Denle una cachetada al que está a su lado, dígale, póngase faja, bandido. El cinto era hecho de cuero de camello. Porque ese era hecho de cuero de camello y era hecho ancho. Porque era resistente a la presión hacia afuera. Y no se reventaba, no se quebraba. Porque el nómada en el desierto iniciaba a caminar, cargaba su equipamiento, iba con su camello y cuando tocaba ayudarle, él se ponía la carga. Necesitaba fuerza, desarrollar fuerza. Por eso él necesitaba cinto. En el ministerio es así. Dice la palabra que Jesucristo en la última cena, él estaba sentado para hacer la última cena, todos para cenar, y ninguno de los discípulos se quiso levantar a servir. Todos querían que le sirvieran. Entonces dice la Biblia que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el talí y tomó la toalla del servicio y se la ciñó y comenzó a servirle a todos sus discípulos. Diga conmigo, vestimenta de rey. Nosotros no queremos faja, hermano, queremos calzoneta para andar cool ahí. Diga conmigo, el nómada no come cualquier cosa. Diga conmigo, el nómada no come cualquier cosa, ni el ministro tampoco. El ministro, el Hijo de Dios, no puede comer cualquier cosa, porque si come cualquier cosa enferma. El ministro de Dios tiene que comer el alimento establecido por Dios. Cuando usted lee la ley de Moisés, usted se da cuenta que Dios establece una lista de alimentos, y una de las listas de alimentos que estaba para los profetas, para los hombres de Dios, era que podía comer langosta. Por eso Juan comía langosta, porque estaba establecido en la ley. La langosta tenía características buenas. La langosta era liviana, pero también nutritiva, y aparte de eso era salada y amarga. No tenía un sabor agradable la langosta.
¿Sí o no? Ese era el alimento del nómada, porque ellos podían recoger gran cantidad de langosta, llevarlo en sus bolsas, montarlo a camello y no cargarse ellos ni cargar el camello. ¿Está conmigo? Entonces, en el ministro no come chisme. El Hijo de Dios no come incredulidad. El Hijo de Dios no come rechazo, ira. El Hijo de Dios come palabra profética. La palabra de Dios a la palabra de Dios tiene ese atributo que te va a golpear, que te va a lastimar, que va a tocar ciertas cosas en ti. Porque la palabra de Dios que trae sanidad muchas veces es amarga a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay predicaciones, hay palabras que se ministran desde el altar que a nosotros no nos va a gustar, pero nos es necesaria para nuestra sanidad. Por eso el apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 10 versículo 9: y el ángel me dio el librito y me dijo: cómalo, será amargo a tu vientre, pero dulce a tu paladar. Diga conmigo: amargo al vientre. Por eso la palabra de Dios cuando se predica, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente y oír con fe, no con incredulidad. Porque aquello que nosotros permitimos es aquello que nosotros nos llenamos. Mire, hay palabra domingo a domingo y unas predicaciones tan poderosas, hermano, que nosotros debemos de alimentarnos de ella, atrapar esa palabra y no dejarla ir y guardarla y atesorarla en nuestro corazón. Pero muchas veces no la digerimos, la vomitamos y le echamos fuera. Y en vez de comer la palabra que tenemos la oportunidad de oír, salimos de aquí y terminamos comiendo nuestros argumentos, nuestras incredulidades y nuestros conceptos. Jesucristo dijo: no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, porque lo que entra en la boca se va a la barriga y usted va al vientre y lo defeca. Pero lo que usted habla, lo que yo digo cuando escucho la palabra de Dios, eso es lo que marca la diferencia. Si yo oigo con fe y salgo hablando con fe, la palabra profética va a transformar mi vida, mi corazón y mi mente. Entonces la palabra se va a convertir en miel en tu paladar. Primero la palabra golpea, te es amarga, pero una vez tú la digieres y tú dices adentro de ti: sí, el pastor tiene razón, sí, esa palabra era para mí, sí, ese llamado de atención es correcto. Entonces después digieres la palabra amarga y luego la disfrutas y dices tú, cuando a veces predicamos, yo veo personas que hay cosas fuertes: amén, pastor, dele con todo, pastor, falta un poquito más, pastor. ¿Sabe por qué? Porque ahora la palabra les es miel a su paladar. La paladean, la gustan, la disfrutan. Pasen al piano, chicos. Diga conmigo: el nómada es poderoso. El ministro también. Póngase de pie. El ministro es poderoso. Estamos aquí porque Dios nos ha traído. Y estamos aquí porque Dios tiene cosas lindas y hermosas para cada uno de nosotros.